Oramos. Amado Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que podemos estar juntos cantando canciones a tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estar en este edificio juntos, por recordar el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros, para aprender más de tu palabra, para estar hablando uno al otro para animar a nosotros mismos, Padre. Padre, pedimos por las personas de esta comunidad que están enfermos. Pedimos por los oficiales, los policías y todos que ayudan a cuidar a nosotros en esta comunidad. También, Padre, pedimos por los que están enfermos de nuestra familia espiritual. Sabemos, Padre, que hay muchos que están enfermos, que hay muchos que tienen problemas de salud y pedimos que tú ayudes a ellos a mejorar rápido. Amado Padre, gracias por la oportunidad que podemos estar aquí en público sin saber cómo vamos a... Padre, gracias por la oportunidad que podemos estar alabando a ti sin temor, sin la posibilidad de tener preso o otros problemas por dar gloria a ti. Ese realmente es una gran bendición que muchas veces no pensamos en eso. Padre, ayúdanos en este día, ayúdanos a escuchar el mensaje de tu palabra. Y realmente ayúdanos a poner todas las otras cosas de nuestras mentes para enfocar en qué tan grande eres tú y nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos. Ya hemos estado preparando nuestra mente, nuestro corazón para ser partícipes de esta gran conmemoración. Voy a permitir recordarles a ustedes en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 27, para que estemos conscientes de esta ceremonia que vamos a efectuar. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que comiere y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Debemos entender el gran sacrificio, debemos de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, habernos arrepentido de nuestra vida anterior y haber renacido en el bautismo para ser partícipes de esta gran conmemoración. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y cómo fue instituido por el mismo Señor esta celebración. Y dice así en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en este día, Señor, te damos gracias por ser partícipes de tu pueblo, Señor, por habernos elegido, Señor, como hijos tuyos. Y aquí estamos, Señor, honrando y alabando tu santo nombre y agradeciendo, Señor, que el cuerpo del Cordero fue sacrificado para que nosotros, Señor, tuviéramos la oportunidad
de ser llamados hacia ti, a ser llamados hijos tuyos. Bendito Padre, en este día te damos las gracias, Señor, y honramos esta ceremonia en el nombre de Jesucristo. Amén. Continúa en el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias en esta mañana. En esta mañana, Señor, donde nos has permitido acudir hacia ti, Señor, para alabarte, Señor, para recordar ese sacrificio. Y también, Señor, que con esa bendita sangre de Jesucristo, del Cordero puro, Señor, hemos sido lavados, hemos sido, Señor, perdonados y hemos sido marcados para ser parte de tu pueblo. Bendito Señor, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Si me permiten, vamos a pasar las ofrendas y voy a leer un poco en Salmos 96, del 6 a 8. Dad a Jehová la honra debido a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. A través de nuestras ofrendas adoramos y glorificamos a Dios. Dios merece toda nuestra alabanza y gratitud, algo que podemos expresarle con nuestras palabras, nuestras canciones, nuestras actitudes y también nuestras ofrendas. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todo lo que tú nos has dado a través de esta semana, Padre. Venimos con humilde corazón para darte un poco de lo que tú nos das, para que tu obra crezca y sea alcanzada en todos los rincones. También te pedimos, Padre, por aquel que está en necesidad, si
no tiene trabajo, Señor, si está pasando por algún problema, que seas tú, Padre, tú conoces cada una de sus necesidades. Gracias, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora si me acompañan a entonar este himno para las ofrendas de los niños. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo?
Buenos días, hermanos. A ver, el versículo Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre modroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno encontrarnos otra vez este primer día de la semana para predicar la palabra de Dios, para ser iglesia. Amén, hermanos. Bueno, estamos contentos por la gracia de Dios que nos bendice constantemente. Y hoy día tenemos la intención otra vez de hacer conocer a Cristo a través de la predicación de su palabra. Que podamos aprender de Cristo para poder vivir como Él y claro, para poder compartirlo con los demás. Entonces, eso es nuestro gran deseo el día de hoy. Ahora, a manera de ayudarnos a empezar o hablar acerca o dar una introducción con respecto a este tema, hemos leído Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Ahora, si no estás ahí todavía, quiero animarte que en tu Biblia te ubiques allí en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Si a alguien le falta Biblia, por favor, levante la mano para poder alcanzarles. ¿O levantó? Ok, pensaba que levantó la mano. Ok. A ver, ¿todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Ok, ahí tienen. Ok. Deuteronomio, capítulo 20. Versículo 8. Ok, ahora, este texto que acaba de leer nuestro hermano Emanuel, es un texto que tiene una historia bien interesante, o la razón por la que de pronto Dios nos da o nos habla acerca de esto por medio de Moisés, tiene un contexto bien interesante. Ahora, voy a repetir ese texto una vez más para que luego empecemos a hablar un poquito acerca del contexto de esta historia. Este versículo 8 dice esto, ¿están ahí, hermanos? Amén. Dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esto dice la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de este versículo es que este versículo está dado en un contexto muy interesante. Cuando vas a leer, por ejemplo, el versículo 1, vas a entender este contexto. Porque en el versículo 1, si lo lees rápidamente, el versículo 1 hace referencia acerca de las guerras. Es decir, que si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontraba en guerra, que no tengan temor de sus enemigos. Que el pueblo de Dios no tenga temor de sus enemigos. ¿Por qué? Bueno, porque este versículo 1 también lo manifiesta. Dios tiene un compromiso con su pueblo. De tal manera que aun si sus enemigos son más fuertes, más poderosos, si sus enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, vienen con caballos, con escudos, con espada, Dios iba a estar del lado de su pueblo. Dios iba a pelear con ellos esa batalla. Dios les iba a dar la victoria, a su pueblo. Si su pueblo confiaba en Dios. Ahora, la razón por la que resaltamos esto, tanto lo que dice el versículo 8 como lo que dice el versículo 1, es simplemente porque esto demuestra, hermanos, el compromiso, el genuino compromiso que Dios tiene para con su pueblo. Pero sin embargo, algo que también queremos resaltar es el hecho de lo que requería Dios, y sigue requiriendo a su pueblo, la iglesia, en la actualidad. Y esto lo que requería Dios de su pueblo y que requiere de ti y de mí se encuentra en el versículo 8. Porque este versículo 8 está dado, se manifiesta, se dice en el contexto del versículo 1, en donde Dios dice esto que encontramos en el versículo 8. Dios requería que aquellas personas que iban a ser parte de su ejército, del ejército de Dios,
que estas personas no sean personas, según el versículo 8, personas que sean medrosas o temerosas, que no sean personas que sean pusilánimes o personas a las que le falte el valor. Básicamente Dios está pidiendo que el ejército, su ejército, sea un ejército conformado con varones, con hombres que no se dejen ganar por el miedo y hombres que tengan valor, que no se dejen o que no dejen que su valor sea opacado. Dios está pidiendo esto de los varones que conforman su ejército. ¿Por qué Dios está pidiendo esto? Bueno, porque Dios quiere que aquellos que conforman su pueblo, aquellos que conforman su ejército, sean personas que estén totalmente comprometidas con el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque si no están comprometidas con el Señor, es probable que se dejen ganar. Se dejen ganar por el temor, se dejen ganar por la falta de valor. Es más, en el versículo 8 tú encuentras esta palabra, que es una palabra interesante. Esta palabra que se nombra en el versículo 8, en la parte final, es la palabra apoque. ¿La encuentras ahí? Apoque. ¿La encuentras? ¿Estás leyendo ese texto? Sí, está conmigo, ¿verdad? Apoque. Deuteronomio 28 se nombra esta palabra, apoque. La palabra que da referencia acerca del desánimo o acerca de contagiar a una persona o a alguien de algo. En ese sentido, cuando la palabra de Dios dice, bueno, no quiero cuando Dios dice, no deseo que haya hombre o varón medroso o varón al que le gane el valor, no quiero que sean parte de mi ejército. ¿Por qué? Bueno, porque no quiero que estos hombres apoquen el corazón de sus hermanos. Es decir, que desanimen el corazón de sus hermanos o que contagien con desánimo el corazón de sus hermanos, aquellos que realmente están comprometidos, genuinamente están comprometidos con Dios. Básicamente este texto lo que nos está dando a entender a ti y a mí, que somos parte del pueblo de Dios, la iglesia, es que Dios requiere lo mismo que requería de su pueblo antiguamente, y esto es que tú y yo estemos comprometidos genuinamente para con Dios. ¿Para qué? Para que no nos dejemos ganar por el miedo, para que no nos dejemos ganar por la falta de valor, o para que no nos dejemos ganar por el desánimo o el contagio de personas que no pueden o se dejan vencer por el miedo o se dejan vencer por la falta de valor. Dios requiere de su pueblo, la iglesia, personas que estén genuinamente comprometidas, de la misma manera como Dios está genuinamente comprometido con su pueblo, la iglesia. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos genuinamente con Él. Esta es la razón por la cual hoy día vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Qué tan importante es esto? Que tú y yo nos comprometamos genuinamente con el Señor. Y hoy día vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de esto, por lo cual voy a pedirte que te ubiques en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses. El Nuevo Testamento en Filipenses, porque de allí vamos a leer algunos versículos para hablar acerca de este tema, que lleva como título Ambiciones espirituales, un corazón genuinamente comprometido con el Señor. Entonces, para hablar acerca de esto, vamos también a pedir que me acompañes, te voy a pedir que me acompañes por favor a dar esta oración a Dios para pedir su guía, para pedir su bendición, para predicar su palabra. Oremos, hermanos. Padre Dios, te alabamos, reconocemos tu poder, tu grandeza, Dios. Eres bueno con nosotros, Padre. En tu santidad, en tu amor, tú provees, Dios, de lo que necesitamos. Y esta mañana, pues, has provisto este tiempo para estar aquí y para adorarte, Dios. Y oramos que nos puedas guiar en la enseñanza de tu palabra, que nos puedas ayudar a retener tu palabra y, claro, que nos puedas ayudar a ponerla en práctica, Dios. Te alabamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Ahora lo que vamos a hacer es leer Filipenses capítulo 2, versículo 5, del versículo 5 hasta el versículo 8. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Si estás ahí en tu Biblia, por favor, vamos a leer estos versículos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice esto la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en quién, hermanos. Oh, ok, sí me están siguiendo, ¿verdad?
Ok, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, una de las cosas, algo que debemos de resaltar con respecto a esta carta que Pablo escribe a los filipenses, es el hecho de que cuando Pablo escribe o manda esta carta a los filipenses, es una carta que él escribe cuando él estaba en prisión. Cuando él estaba en prisión, él escribe esta carta a sus hermanos cristianos en la cual él transmite mucho amor para con ellos, pero también él transmite esta idea de permanecer fiel a Cristo a pesar de que puedan encontrar sufrimiento en sus vidas. Y un ejemplo claro de esto es el mismo Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está escribiendo esta carta estando en sufrimiento, estando en prisión. Entonces Pablo manifiesta esto, trata de transmitir esto a sus hermanos en Cristo. No solo el amor por Cristo, sino también la fidelidad que sus hermanos deben de mantener para con Cristo, aún estando o pasando por sufrimientos. Es más, algo más que Pablo resalta dentro de esta carta es lo que acabamos de leer en el capítulo 2, en donde el apóstol Pablo resalta algunas cualidades de Cristo, cualidades que el apóstol Pablo nos anima a seguir. Cualidades que el apóstol Pablo nos anima a imitar, a seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo es el ejemplo que la iglesia, los cristianos filipenses, deberían de seguir para que así la iglesia pueda fortalecer su unidad. Cristo es el mejor ejemplo para fortalecer la unidad de la iglesia. Eso es lo que Pablo trata de transmitir en este capítulo, específicamente en este capítulo 2. En ese sentido, cuando leemos, por ejemplo, el versículo 6, cuando te enfocas en el versículo 6, este versículo 6 dice esto, lo voy a repetir una vez más. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice esto, dice, el cual, hablando en relación a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una de las cosas que Pablo está manifestando con respecto a Cristo Jesús es con respecto a su divinidad, con respecto a su eternidad. Con respecto al hecho de que Jesús es Dios. Y porque Jesús es Dios, entonces Jesús se convierte en el ejemplo para los cristianos filipenses, un ejemplo digno de seguir para los cristianos filipenses, un ejemplo que va a ayudar a que la iglesia pueda ser fortalecida en cuanto a su unidad. Ahora, en ese sentido yo creo que valdría la pena leer 3 textos de la Biblia que nos van a hablar claramente o que van a reafirmar claramente esta idea. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo cuando habla acerca de la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, cuando Pablo manifiesta acerca de la eternidad de Jesús, o sea, cuando Pablo en otras palabras dice que Jesús es Dios, Pablo lo que está tratando de hacer es confirmar, según sea el caso, confirmar esto en sus hermanos filipenses. Es probable que algunos no sepan acerca de esto, pero también es probable que dentro de la iglesia hubiese algunos que necesitaban confirmar esta enseñanza, la enseñanza de que Jesús es Dios. Y si esto es algo que tú y yo necesitamos confirmar el día de hoy, creo que valdría la pena leer estos 3 textos de la Biblia que nos van a ayudar a confirmar justamente la misma idea, la idea que Pablo transmite en Filipenses 2:6, la idea de que Jesús es Dios. Y en ese sentido voy a pedirte que busques esos 3 textos. El primer texto que vamos a leer está en Juan capítulo 8, versículo 58. Búscalo por favor, deja marcado Filipenses, vamos a regresar allí, pero ahora busca Juan capítulo 8, versículo 58 en tu Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Yo también acá lo voy a buscar y para leer este verso de la palabra de Dios juntos. Juan capítulo 8, versículo 58. Esto dice la palabra de Dios. Si estás allí, vamos a leer esto juntos. Amén, hermano. Ok, esto dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es lo que dice Jesús. Ahora, cuando Jesús da estas palabras, Jesús obviamente está teniendo gente que está escuchando, personas que están escuchando lo que Él está diciendo.
Pero una de las cosas que Jesús manifiesta, o la manera como Jesús confirma su deidad o confirma el hecho de que Él sea igual a Dios, es por medio de o tomando como referencia a ese antepasado de los judíos, el que se considera inclusive padre de los judíos. Estábamos hablando acerca de Abraham, porque Jesús menciona a Abraham. Pero algo que Jesús menciona con respecto a Abraham, que supuestamente vivió cuando, según lo que estaba estudiando, la tierra había sido creada por 2008 años y aparentemente ese fue el año en que Abraham estuvo en vida. Y después de 4000 años, después de 4000 años es que Jesús dice estas cosas con respecto a Abraham. Estas cosas, o esto que encontramos en el versículo 58, que Jesús empieza a hablar acerca de Abraham y empieza a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Básicamente que Jesús lo que manifiesta es su eternidad. ¿Por qué? Porque antes de que Abraham tenga vida, Jesús está diciendo, antes de que él existiese, yo existía. Yo era antes que Abraham. Yo era antes que Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente soy divino, tengo divinidad, sino también tengo eternidad. Y si tengo eternidad, entonces soy Dios. Jesús dice esto. ¿Por qué? Bueno, otra vez, porque la Biblia confirma y reafirma que Jesús es Dios. Ahora, el otro texto que vamos a estar leyendo está en Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Acompáñame allí, por favor. Juan capítulo 17, versículo 5. Esto dice la palabra de Dios aquí en este capítulo 17, el versículo 5. Amén, ¿estás ahí? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora Jesús otra vez manifiesta su divinidad, pero también otra vez Jesús confirma su eternidad. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús está manifestando a la gente, no solamente está manifestando a la gente que le escucha acerca de su gloria, sino también acerca de su eternidad, porque antes que las cosas fuesen creadas, Jesús ya existía, porque Jesús es eterno. Y otra vez, si Jesús es eterno, Jesús es Dios. Juan capítulo 17 y ahora el versículo 24. Esto Jesús vuelve a reafirmarlo, vuelve a confirmarlo en el versículo 24. Cuando Jesús manifiesta esto que vamos a leer en el versículo 24. Si estás ahí, léelo conmigo, por favor. Juan 17, 24. Esto dice la palabra de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para que vean qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús habla esto, cuando Jesús manifiesta esto a Dios, esto lo manifiesta en relación a sus discípulos. Jesús tiene el deseo no solamente de que sus discípulos puedan escuchar sus enseñanzas, sino también Jesús tiene el deseo de que sus discípulos puedan ver la gloria de Jesús. Pero cuando Jesús manifiesta esto, dice, quiero que vean mi gloria, pero no aquí en la tierra, a través de los milagros, a través de las cosas que hago, sino quiero que vean la gloria que he tenido desde siempre, desde antes de la creación del mundo, porque Jesús no solamente es divino, Jesús también es eterno. Y si Jesús es divino y eterno, entonces Jesús es Dios. La palabra de Dios afirma esto. Entonces, cuando volvemos a Filipenses capítulo 2, regresa a Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando regresamos a ese texto de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de Jesús, de la deidad de Jesús, cuando el apóstol Pablo empieza a decir estas cosas del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, Pablo lo que está haciendo es confirmar el conocimiento que tienen sus hermanos filipenses al decirles, sí, en efecto, Jesús, Cristo es Dios. Cristo es semejante a Dios. Y así en su semejanza con Dios, Él decidió dejar esos privilegios divinos. Pero el hecho de dejar sus privilegios divinos, eso no significa que Jesús deje de ser o no sea Dios. Ahora, cuando lees el versículo 7, esto dice, la primera parte del versículo 7,
y el versículo 8, la palabra de Dios dice esto, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, versículo 7, amén, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, una de las cosas que que Pablo nos dice con respecto al por qué Jesús es el mejor ejemplo que los cristianos filipenses podían seguir para fortalecer la unidad de la iglesia es esto, entre otras cosas, esto que acabamos de leer en el versículo 7 y en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo empieza a decir con respecto a Jesús que él se despojó para poder hacerse semejante a los hombres, se despojó de sí mismo para poder hacerse semejante a los hombres y de esta manera ser humillado o humillarse a sí mismo. Ahora, esto es interesante. Es interesante porque aquí lo que Pablo nos está tratando de decir es que el hecho de que Jesús se haya convertido en hombre, como tú y como yo, lo relaciona con la humillación. El hecho de que Jesús haya tomado la forma de hombre, esto causa humillación en Jesús. Ahora, ¿por qué es algo humillante que Jesús se haya hecho semejante a los hombres? Ahora, si esto no tiene nada que ver con divinidad, entonces creo que nuestra teología está mal. ¿Por qué? Porque cuando Pablo manifiesta que Jesús se humilló al hacerse semejante a los hombres, la razón por la que Pablo dice esto es justamente por su divinidad. Porque aún en su divinidad, Jesús siendo divino, decidió hacerse o humillarse al hacerse hombre. En segundo lugar, la razón por la que Pablo habla acerca de la humillación es que porque Jesús, al hacerse hombre, él iba a experimentar la muerte aún siendo eterno. Y en tercer lugar, Pablo habla acerca de la humillación de Jesús por el hecho de que Jesús iba a morir como hombre de la manera más humillante que pueda haber para dar la muerte a un hombre. Y esto lo sabemos no solamente por los libros de historia, sino también obviamente, o no solamente por los libros de la Biblia, sino también esto lo sabemos por los libros de historia. Tú y yo sabemos que de pronto una de las muertes más aterradoras que una persona podría recibir es a través de la crucifixión. Cuando leemos estos libros de historia nos narran acerca de lo cruel que era crucificar o que una persona muera crucificada en el imperio o bajo la autoridad del imperio romano. Ahora, una de las cosas que el imperio romano hacía para con su población es advertirles acerca o mandarles el mensaje de que ellos no debían alborotar el orden que había en el imperio. Y en ese sentido, si alguien se atrevía a alborotar el orden que había, el orden establecido en el imperio, entonces le esperaba la muerte que podría ser, entre otras cosas, en la cruz. Y cuando una persona era sentenciada a morir en una cruz, una persona pues no solamente se le hacía cargar lo que eran los componentes de esta cruz, sino que entre otras cosas esas personas se las crucificaba desnudas, y así desnudas, estando crucificadas por varios días, las aves carroñeras venían y picoteaban la carne de estas personas. Y cuando estas personas llegaban a morir, lo que se hacía era que las personas encargadas de bajar el cuerpo de esa cruz arrastraban esos cuerpos por las calles y eran llevados a una fosa común. ¿Para qué? Bueno, para que el pueblo pueda ver, para que el pueblo pueda ser testigo de lo que sucede con aquellas personas que quieren alborotar el sistema o el orden establecido en Roma. Ahora, 4 textos antiguos de los tiempos de Jesús narran la misma historia con respecto a una persona, un judío que fue sentenciado a ser azotado y que un judío que fue sentenciado a morir crucificado, un judío al que se le clavó las manos y los pies y al cual se le atravesó una lanza en el costado para que pueda verificarse la muerte. Y este judío del cual estos escritos antiguos hablan es un judío llamado Jesús, lo cual simplemente ratifica la muerte humillante de Jesús.
Ahora, cuando regresas a Efesios capítulo 2, cuando lees estos versículos 7 y 8 una vez más, entonces con estas cosas que Pablo nos dice con respecto de Jesús, él lo que está haciendo es simplemente hablarnos, darnos a entender de la divinidad de Jesús, la eternidad de Jesús. Jesús es Dios y esto era necesario ser confirmado para con sus hermanos filipenses. Y esto es necesario también que sea confirmado para ti y para mí en el caso sea necesario. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a permitir que tú y yo, al igual que los filipenses, podamos tomar o entender a Jesús o ver a Jesús como el mejor ejemplo a seguir para fortalecer la unidad de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo a sus hermanos en Cristo. Les está dando justamente esta idea. Pero ¿por qué Pablo les da esta idea? ¿Por qué Pablo exhorta o anima a sus hermanos o quiere confirmar esta idea de la divinidad de Cristo Jesús a sus hermanos filipenses? Bueno, por lo que dice el versículo 5. Y con esto vamos a estar llegando a la parte final. Porque en el versículo 5, si estás allí, Filipenses 2:5, la palabra de Dios dice esto. ¿Estás ahí? Amén. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo que esta es la razón por la cual tú y yo debemos de seguir este ejemplo de Jesús. La razón por la cual Pablo está explicando acerca de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es eterno, y debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos a Jesús de esa manera, entonces tú y yo lo vamos a empezar a considerar de la manera como Pablo está pidiendo que los filipenses lo consideren, como el mejor ejemplo a seguir para fortalecer la unidad de la iglesia. Ahora, cuando leemos todo esto, cuando leemos el versículo 5, 6, 7 y 8, en su unidad, cuando lo leemos en conjunto, esos versos de la palabra de Dios, Pablo, entre otras cosas, también está afirmando el gran compromiso que Jesús tiene para con su creación. Porque si Jesús se hizo hombre, Jesús murió como hombre, pero como hombre Jesús murió para que tú y yo podamos ser salvos. Y esto no hace más que demostrar el compromiso genuino que Jesús tiene para los planes de Dios. Y el compromiso genuino que Jesús tiene para contigo, bueno, primero para con los cristianos filipenses. Porque si Jesús es Dios, si Jesús murió para que los cristianos filipenses puedan ser salvos. Y si Jesús es Dios, si Jesús murió, es para que tú y yo también podamos ser salvos. Y si Jesús ha muerto, si Jesús es Dios y ha muerto también por ti. Si tú todavía no has aceptado la salvación que Él puede darte. La palabra de Dios de esta manera nos está mostrando con el ejemplo de Jesús el compromiso genuino que tiene para contigo y para conmigo, el compromiso genuino que tiene para con su iglesia. Ahora, bueno, voy a terminar con ese texto, es una promesa, versículo 12, Filipenses 2:12. Por tanto, eso dice el versículo 12, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupémonos en nuestra salvación, con temor y temblor. Ahora, la razón por la que terminamos con este verso de la Biblia, porque este verso simplemente hace referencia a la unidad. Porque si tú y yo creemos que Jesús ha muerto por nuestra salvación, o está comprometido genuinamente con nuestra salvación, entonces tú y yo unidos hacemos lo que dice el versículo 12. Nos preocupamos, juntos, unidos, nos preocupamos por nuestra salvación. Juntos y unidos nos preocupamos por nuestra salvación con reverencia a Dios. Juntos y unidos nos preocupamos por nuestra salvación
por el temor y el respeto que tenemos para con Dios. Juntos y unidos, seguimos el ejemplo que Jesús nos dio para que de esta manera tú y yo nos parezcamos más y más a Jesús. Ahora, este compromiso genuino para con Dios es un compromiso que de pronto a nosotros nos debe de permitir obedecer a Dios cada día más. ¿Es Jesús Dios? Jesús, siendo Dios, se compromete contigo para darte salvación. Quisieras comprometerte genuinamente con Jesús para que mantengas tu salvación. Si la respuesta es sí, entonces esto debe de motivarnos a obedecer a Dios. Comprometernos a obedecer a Dios al dejar de mentir. Comprometernos a obedecer a Dios al dejar de hablar malas palabras. Comprometernos a obedecer a Dios al venir a reunirnos con la iglesia para estudiar la Biblia los domingos a las 9:30 de la mañana. Comprometidos a obedecer a Dios al venir a reunirnos con la iglesia para adorar a Dios los domingos a las 10:30 de la mañana. Comprometernos a obedecer a Dios al venir al estudio bíblico los domingos a las 5 de la tarde. Comprometernos a obedecer a Dios al venir al estudio bíblico los miércoles a las 7. Comprometernos a obedecer a Dios y ser puntuales, porque todo tiene su amén. Comprometernos a obedecer a Dios a crecer espiritualmente. Comprometernos a obedecer a Dios al ayudar a mis hermanos en Cristo a crecer y madurar espiritualmente. Comprometernos a obedecer a Dios al pensar, al hablar y hacer cosas que den la gloria a Dios. Comprometernos a obedecer a Dios al dejar de pecar. Comprometernos a obedecer a Dios al dejar de fallar a Dios. Comprometernos a obedecer a Dios y dar lo mejor de nosotros para Dios. Porque seguimos el ejemplo de Jesús. Y si Jesús es Dios, entonces tú y yo se nos debe de hacer sencillo comprometernos con Él. Comprometernos genuinamente con el Señor para hacer lo que el Señor nos pide. Ahora, esto no implica que tú y yo tengamos que involucrarnos en grandes misiones, que tú y yo tengamos que ir de misión a un viaje, un grandioso viaje misionero, o que tú y yo tengamos que involucrarnos en una actividad de ayuda social que sea grande. Eso no implica esto, porque el hecho de que tú y yo nos queramos comprometer genuinamente con Dios puede también empezar por cosas pequeñas. Puede empezar por cosas pequeñas pero significativas. Cosas pequeñas y significativas que permitan que los demás puedan ver a Cristo en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Y empecemos por algo. Por ejemplo, podemos empezar por orar. Si orar es algo muy difícil o complicado en tu vida, empecemos por algo pequeño pero significativo. Empieza a orar por ti, empieza a orar por un hermano, por una hermana, para que luego puedas mostrar tu corazón genuinamente comprometido para con Dios al orar por más hermanos y por más hermanas. Empieza por un texto de la Biblia. No tienes que empezar por la lectura de toda la Biblia, pero si deseas leer la palabra de Dios, empieza por algo pequeño pero significante, para que luego, más adelante, tú puedas mostrar a los demás qué tanto es el compromiso que tienes con Dios al leer cada día más y más de la palabra de Dios. No tenemos que involucrarnos en cosas grandes para que tú y yo podamos estar genuinamente comprometidos con el Señor. Ahora, ¿podemos orar por esto? Ora por mí, para que yo esté genuinamente comprometido con el Señor. Voy a orar por ti para que tú hagas lo mismo. Oremos los unos por los otros. Y creo que un buen texto que nos va a hacer recordar de esto va a ser Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, porque allí justamente la palabra de Dios es la que nos dice por qué debemos de parecernos a Cristo cada vez más.
Y en tercer lugar, aplica lo que hemos aprendido hoy. Empieza por algo pequeño para terminar con un corazón comprometido genuinamente con el Señor. Pero no dejemos de hacer esto, porque cada vez que hacemos esto, nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Ahora, si tú quieres dar ese pequeño paso, que es pequeño en sí, pero es muy significativo, este paso que permita comprometerte con el Señor, pues hoy día creo que es un buen día para hacerlo. Porque hoy día tú puedes dar ese pequeño paso muy significativo en tu vida por el cual Dios, por medio de Jesús, puede darte una nueva vida. Si crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados, si confiesas el nombre de Jesús delante de los demás, Dios puede hacer esto por ti. Dios puede darte una nueva vida al nacer en las aguas del bautismo. Si tú decides ser bautizado el día de hoy, podemos hacer eso por ti. Si tú decides estudiar incluso la Biblia, con nosotros podemos estudiar la Biblia contigo. Y claro, también la iglesia puede orar por ti si así lo deseas. Pero no queremos que te vayas hoy día sin esto que Dios quiere darte por medio de Cristo esta mañana. Por lo demás, la iglesia se va a poner de pie y cantar esta alabanza a Dios, mientras algunos deciden pasar al frente, ya sea para pedir oración o para ser bautizados. Dios les bendiga. Oremos para ser despedidos. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar aquí en esta mañana reunidos, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia y por cada bendición que usted nos ha dado, Padre. También le damos gracias por haber escuchado, Señor, este mensaje, Señor, que tú nos pones enfrente, Señor. Te pedimos que nos ayude a seguir adelante en tu camino, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y que poco a poco, Señor, sigamos tu ejemplo, Señor, y podamos ser como tú quieres que seamos, Padre. Te pedimos también que nos lleves con bien a nuestros hogares, ya que vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, y que el próximo miércoles o domingo podamos estar aquí nuevamente para seguir escuchando más de ti. Todo eso lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.